Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV, Canal 32. Tenemos el grato placer, Roberto Díaz tiene el honor de compartir esta nueva entrega con todos ustedes o a todos ustedes a través de VTV como cada sábado. Recordando que vivir es mucho más que un simple existir y que la vida es el mejor regalo. No debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Hemos tenido una semana con muchísimas informaciones, señores, temas de corrupción que continúan sonando, como el caso de Senasa. Además de esto, la violencia que se vive en nuestra sociedad es el tema del día a día. Lo sucedido en Santiago, donde murieron 5 jóvenes y uno de ellos, que es del que más se habla, supuestamente no tenía nada que ver con aquellos que quizás en su estrategia delincuencial suelen buscar escudos humanos. De manera sutil, pues se ha estado pidiendo prácticamente la destitución del jefe de la policía. De hecho, un medio hizo una comparación un poco difícil de comprender cuando dice República Dominicana, la policía de República Dominicana asesina 4 veces más que la policía de los Estados Unidos. Claro, es un asunto de proporción, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve de esa manera, uno se espantaría y se escandalizaría. Sin embargo, los ciudadanos norteamericanos mínimamente respetan a las autoridades, mínimamente respetan al uniforme. Y usted sabe que en los Estados Unidos a usted lo detienen. Si usted baja la mano o trata de utilizar la mano hasta para rascarse, fácilmente lo dejan frisado. Ninguna nación es perfecta. Recordemos que en los Estados Unidos también hay abusos policiales, donde personas han muerto por malas acciones de los policías. Pero aquí es muy común uno ver el cuerpo a cuerpo de los ciudadanos contra los policías. Y gracias a Dios que no suceden estas tragedias donde los policías con todo el derecho pudieran disparar cuando un ciudadano por X o por Y les va encima. No debemos ignorar que son seres humanos que van a tener una reacción cuando reciben ciertas acciones contra ellos. Por eso yo creo que la comparación no es tan válida lo que este medio publicaba, porque allí, como ya dije, mínimamente los ciudadanos tienen cierto respeto a las autoridades. Aquí algunos ciudadanos le recuerdan hasta a su madre a los policías de mala manera. Pero no solo eso, hemos visto civiles dándole bofetada a policías. Algo así en los Estados Unidos no se tolera. Pero bueno, deseamos que las cosas puedan mejorar y el dominicano pueda tener una convivencia pacífica. Como cada sábado tenemos interesantísimos invitados que vienen a orientarnos con temas de salud. Hoy no será diferente. Hoy tenemos a 2 estrellas de invitada que nos estarán tratando temas sumamente interesantes. Y vamos a iniciar con la intervención de la doctora Nuyerlin Vargas, que es neurocirujana, especialista en cirugía base de cráneo y cirugía espinal. Doctora Vargas, buenas noches. Buenas noches a todos, un placer estar compartiendo hoy con todos ustedes. Doctora, usted hizo su especialidad en Japón. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, hablamos de esto. Estuvo unos años allá en Japón. Así es. Haciendo su especialidad. Le preguntaba fuera del aire, ¿las clases eran en japonés o en inglés? Tokio es una capital. En Tokio estuvo. Es una capital internacional que tiene bastante influencia
de extranjeros. Ok. La universidad, afortunadamente, GK University Hospital, las clases son en inglés, pero el día a día es en japonés. En japonés, el día a día. El día Y a en día, 3 sí. años es mucho lo que se aprende, me imagino. Así es, así es. Bueno, doctora Nuyerlin, el tema que tenemos para hoy es acerca de la cirugía de columna. Así es. Los mitos, las realidades, el temor de los individuos acerca de esta cirugía. Pero antes de llegar a esta parte, ¿cuáles son las principales patologías que afectan la columna? La patología es la cirugía de columna o las patologías de columna son la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Sí. Es decir, ¿qué es lo que más causa que un paciente se ausente de su trabajo a nivel mundial? Ujú. Claro que esto tiene una repercusión de corta duración porque el paciente se mejora y se va a su trabajo de nuevo, pero es la Ok. principal causa de ausencia laboral. Y las principales patologías de la columna van a ser específicamente las hernias discales, las Ok. llamadas ciáticas, que muy bien llamado por los barrios, las Ujú. fracturas de la columna, ya sean por traumas, en un país como el nuestro, el Sí. trauma reina, pero también las causas degenerativas, ya sean por la edad, como la osteoporosis, las artrosis y otras patologías adyacentes a estas también. Ok, ¿y qué puede conllevar? O sea, ¿en qué momento va a requerir de que una persona sea intervenida quirúrgicamente de la Mira, columna? aunque se cree que todos los pacientes que sufren de columna hay que operarlo, no es así. Ah, claro, Solamente el 12% de pacientes que tienen patologías de columna son intervenidos. Es decir, que hay un 88% de esos pacientes que no son intervenidos. ¿Cuáles son intervenidos? Los que tienen una patología discapacitante, por ejemplo, que le impida caminar, que le impida hacer sus actividades cotidianas, que le impida orinar, porque hay muchas veces las hernias son tan grandes que pueden comprimir los nervios Ujú. que van hacia esa parte. A los hombres cuando tienen por ejemplo, una incapacidad para la erección secundaria a una hernia discal extruida también. O sea, una hernia puede obstaculizar, puede interactuar con esos nervios que Así es. discapacitar a una persona doblemente. Así es, porque los nervios que van hacia las piernas, hacia la pelvis, hacia el ano, hacia el periné, hacia el pene, hacia la vagina, todos salen de la columna. Entonces, Ok. cuando hay una lesión a este nivel de la columna, pudiera causar síntomas que van tanto síntomas motores como en las piernas, imposibilidad para caminar, adormecimiento, calambre, Ajá. pero también otros síntomas como lo que te mencionaba anteriormente. Doctora, pero entonces si un hombre quizás tenga dificultad para una erección, sin darse cuenta puede ser una hernia discal. Pudiera ser, aunque está acompañado también con otras sintomatologías, como el Ok. dolor, el calambre, la dormida. Dime si la luna se ha perdido entre tu sol de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi acera. Si no estás aquí, despierta la noche, se cuenta la tarde, respiro. Pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Que extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Dime si
En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, canal 32, conversando con la doctora Nuyerlin Vargas, médico cirujana, ya lo decíamos desde un principio, y también pues ella tiene su especialidad en cirugía de base o en base craneal y cirugía espinal. Doctora, usted hablaba de la escoliosis. ¿Qué es? Y si se puede dar por un tema congénito. Escoliosis es lo que más llaman una desviación en la columna. Okay. Es esa curvatura normal que no permite que el paciente pueda estar erecto, sino se ve siempre doblado. Y muchas veces una parte de su hombro se ve mucho más alta que otra y también presentan entonces la llamada joroba. Puede ser definitivamente congénita, pero también adquirida. Pero hay pacientes que de nacimiento pueden presentar esto, definitivamente. ¿Por qué la gente teme o le teme tanto a la operación de columna? A la cirugía de columna. A la cirugía de columna. Mira, ese es un tema muy interesante y una cosa muy de los dominicanos. Es una idiosincrasia de nuestros pueblos. Porque al estar en otros países me he dado cuenta que aquí que hay ese miedo tan grande de operarse de la columna. Porque en los campos siempre, desde que yo soy muy niña, escuchaba, si te operas de la columna, no vas a poder caminar. No te operes, no te operes. Entonces hay un miedo muy grande a esto, pero es un miedo mal infundado porque definitivamente todas las cirugías tienen complicaciones. Sí. Sacarse un diente, sacarse una uña puede traer complicaciones, igual que la cirugía de columna. Una de las complicaciones es que no puedas caminar, eso es verdad y es definitivamente cierto, porque si hay un daño de los nervios o de la médula, no podrías caminar. Pero esto se ve quizás en un 2% de la cirugía que se hacen, es decir, que no es tan cierto que todo el que se opera de columna va a tener incapacidad para caminar. No sé si recuerda que tuvimos una actividad en diciembre del año pasado con los pacientes que habíamos operado. Claro que sí. Habían alrededor de 100 y pico de pacientes y todos ellos, gracias a Dios, estaban caminando. Los pacientes la adoran. Es decir, que el riesgo de no caminar, de verdad que es bastante bajo, sobre todo si el paciente está en las manos adecuadas, con el equipo quirúrgico adecuado y con la indicación adecuada. Luego de una cirugía de columna, ¿desaparece el dolor? Mira, no te voy a decir que desaparece en un 100%, porque lo que buscamos con la cirugía de columna no es cambiar lo que ya está, sino modificar esas causas para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Puede mejorar hasta un 80, un 90% el dolor, la discapacidad, pero siempre quedan daños en el nervio que toman más tiempo en recuperarse, pero definitivamente el paciente mejora. ¿Y qué es lo que se busca realmente corregir entonces? Evitar la complicación, que se siga complicando más. O sabes, por ejemplo, comienza con un dolor, que sientes la pierna adormecida, que no te permite caminar. Si te quitamos eso que está comprimiendo el nervio, el paciente va a mejorar el dolor, aunque quede con ciertas parestesias, con ciertos calambres en los pies. Pero ¿cuáles son los mitos y las realidades de esto? Además de lo que usted ha mencionado, de que el paciente entiende que si lo operan, no va a volver a caminar. Se puede quedar así. Esa es una. Otra es que se va a morir en quirófano. Es uno de los que yo he escuchado, doctora, pero yo, ¿verdad, me voy a morir en quirófano? Bueno, te puedes morir en cualquier lugar, en realidad, pero también es un mito muy bajo porque el paciente que va a cirugía de columna, primero va a un anestesiólogo, a un cardiólogo, a un neumólogo.
todos esos doctores lo evalúan y si el paciente está estable para operarse, entonces se opera. Es decir, que todos los riesgos que se pueden prevenir, se previenen. Muy bien. Doctora, ¿hay contraindicaciones para este tipo de cirugía? Sí, hay. Definitivamente todo va a depender, puede ser la edad del paciente, un paciente de edad muy avanzada, con muchas complicaciones como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, un EPOC crónico. Esas cosas pudieran ser de una manera importante también una contraindicación. Pero me faltaba comunicarte antes de eso, otra de los mitos es que no vas a poder dar cintura, en términos dominicanos, ¿verdad? No sé. No sé si se puede decir eso. Sí, claro, doctora, que no se va a poder mover. Muchos pacientes me han preguntado, entonces, doctora, si yo me opero de la columna, yo voy a poder, ¿verdad?, bailar, dar cintura, estar con mi pareja. Definitivamente sí pueden hacerlo. Okay. Claro, no lo van a hacer quizás cuando eran más jóvenes, cuando tenían más fuerza, más ímpetu, pero sí pueden hacerlo de una manera más delicada, una forma más cuidadosa. ¿Es muy complicada esa cirugía, doctora? Es complicada, pero en las manos adecuadas, en el equipo quirúrgico adecuado, de verdad que las complicaciones o riesgos bajan muchísimo. ¿El tiempo para recuperación? Todo va a depender de la edad del paciente, el paciente y la patología que tenía. No es lo mismo una fractura de la columna, ¿verdad?, que un paciente con una hernia discal. Entonces va a depender de qué tipo de patología, pero el paciente al otro día de operarse se para a caminar. O sea, son pacientes, sí, si señor. es una hernia. Si es una hernia o una fractura o una artrodesis, el paciente al otro día se para a caminar. Así. Es decir, que a su casa se va al otro día de operarse y ya luego puede reintegrar su trabajo en un mes y medio puede estar ya en su trabajo, con limitaciones. Pero sí. en el caso cuando hay fracturas, ¿qué se hace realmente, doctora? ¿Se utilizan algunos dispositivos para poder...? Sí, se le coloca material de osteosíntesis. Sí. Los pacientes dicen clavos, pero en realidad son tornillos transpediculares cuando son en la columna torácica o lumbar. Y estos tornillos textualmente, junto con una barra fija, la columna, ¿verdad?, la vértebra, para que no se mueva y se estabilice y esa fractura consolide. ¿Esos pacientes pueden hacer cualquier tipo de ejercicio luego de una intervención quirúrgica o deben tener cierto cuidado al hacer ciertos tipos de ejercicios? Mira, no pueden hacer todos los ejercicios. Por ejemplo, levantar pesas, hacer peso muerto. Ese tipo de ejercicios que llevan mucha fuerza no lo deberían hacer. El paciente va a terapia física y rehabilitación y allí le enseñan luego de la cirugía qué ejercicios ellos pueden hacer de manera adecuada sin que pueda dañar su columna. ¿Cómo podemos nosotros cuidar, se podría hablar de salud de la columna? ¿Cómo podríamos cuidar nuestra columna, doctora? Así, se llama higiene postural, es la forma higiene postural. Cuidar su columna. ¿En qué consiste? Bueno, sentarse de una manera adecuada, siempre mantener los hombros elevados y la cabeza, ¿verdad?, alta. Evitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos y si lo vamos a utilizar, tratar de ponerlo a la altura de la cara. Por ejemplo, su computadora necesitaría un elevador para que su cuello no esté tan bajo, también higiene. Atención a eso, sillas ergonómicas que tengan un soporte cervical, que su cuello no esté, por ejemplo, en el aire, sino que tenga una postura que usted pueda descansar su cuello y pueda descansarlo, ¿verdad?, cuando esté parado o sentado. Con lo que usted ha dicho, doctora, que hay mucha desviación de columna entonces en nuestro país. Hay mucho daño. Porque es que no existe este cuidado que usted, no sé si por desconocimiento, que debe ser realmente, porque ni siquiera nos preocupamos a veces para que nuestros niños se sienten bien. Y hay un tema ahora mismo, usted debería estar dando orientación en las escuelas, doctora, por la postura que duran nuestros niños en las escuelas con la cabeza hacia abajo, estudiando. Así es. Y entonces, doctora. Bueno, hay que seguir. Pero hay mucho daño de columna en nuestra sociedad. Así es. Este país tiene bastante patología de columna y muchos pacientes que yo sé que usted conoce en su barrio, en su comunidad, que le duele la columna, pero no se atreven a ir a un especialista porque tienen miedo de que le digan que hay que operarse. Pero las cirugías salvan vidas. La cirugía es un tipo de tratamiento que se utiliza cuando ya no hay posibilidades de hacer otra cosa. No todos los pacientes con dolor de columna o con hernias hay que operarlo, solamente dije que era el 12%. El otro 88% bajando de peso, por ejemplo, mientras más peso
tengas en el cuerpo, más afectada está la columna. La columna es como una escalera que soporta todo lo que está en la parte de adelante, la cabeza, el tórax, la barriga, las piernas. Pero, Es decir, que si hay mucho doctora, peso... pero usted está destapando aquí, como dicen, una caja de Pandora. Doctora, y esas personas que a veces no tienen la posibilidad de tener un buen lecho, ¿la manera de dormir puede también influir en esto, en una desviación? Porque hay gente que hay un viento en la espalda, el famoso viento en la espalda. Yo creo que más que desviación, pudiera ser más contracturas musculares, ¿verdad? Ok. Sentir que los músculos están rígidos, o que tienen una tortícolis, o que tienen un espasmo, que no pueden mover el cuello para la izquierda o para Sí. la derecha. La cama verdaderamente sí influye, pero hay otros factores que sí, que influyen mucho más. Ok. Como la falta de higiene postural, las cargas pesadas, los ejercicios continuos sin asesoramiento. Ah, Yo tuve un sí. paciente hace poco, hace como 2 o 3 semanas atrás, que en el gimnasio el entrenador le puso a levantar una pesa grande y le decía, con fuerza, no pain, no gain. Y le ponía más peso y el joven le decía, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Y en un momento el paciente cayó al piso Wow. y tuvo una hernia discal extruida que salió del gimnasio para el quirófano. En otro país sí demandan a ese entrenador. Doctora, Así es. señales de que su columna no está bien, señales puntuales. Dolor lumbar en la parte posterior de la espalda, cerca de la cadera, Ok. como dicen los pacientes, cerca de la caja de bola, por allí, ¿verdad? En esa parte, dolor continuo, Ok. adormecimiento en las piernas, Ok. calambre, ¿verdad? Dolor que va desde la espalda hacia las piernas hasta el dedo gordo del pie, sensación de quemazón, de caliente, es ¿En qué área? en la parte de la planta del pie. Ok. Imposibilidad para la marcha, o sea que el paciente para caminar tenga que hacer grandes esfuerzos, todo eso nos habla de que esa columna necesita ayuda, necesita un poco de cariño, necesita ser estudiada. Ok, y esta persona que para mirar tienen que casi girar completo, ¿hay un tema de columna ahí? Debería haber posiblemente una contractura muscular, lo normal es que tú puedas voltear tu cuello para donde quieras, ¿verdad? Muy bien. Cuando hay contractura muscular, los músculos no te permiten realizar, ¿verdad?, las tareas completas. Excelente. Doctora, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarle y cómo seguirle en sus redes sociales? Estamos ubicados en el Centro Médico UCE, edificio profesional UCE 1. Ok. Consultorio 102 en los teléfonos 849-710-6682. La doctora Nuyerlin Vargas. Yo pensé que ya la había entrevistado acá porque yo siempre bromeo con mis amigos. La única mujer que si dice que le va a rajar la cabeza se la raja es ella. Es porque es Así neurocirujana, señores. Permanezca con nosotros en la sintonía que en breve tendremos a otra gran profesional de la salud conversando con nosotros, trayéndonos un tema sumamente importante también de orientación de salud. Pausamos. Cáncer de próstata, cáncer de riñón, estenosis pielo-ureteral, entre otros aspectos o entre otras enfermedades.
Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32, luego de esta interesante conversación con la doctora Nuyerlin Vargas. Y como había prometido, otra gran profesional de la salud, en este caso de la salud mental. Nos acompaña la doctora Natalie Gómez, o Natalie Gómez. Buenas tardes, Natalie, bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. ¿Cómo se siente usted? Buenas tardes, muy bien, un honor de estar compartiendo contigo. Le decía que su nombre es como francés, Natalie. Sí, sería la traducción francesa de Natalie. Excelente. Y hablábamos de la canción interpretada por Julio Iglesias. Julio Iglesias. Y los hermanos Arriagada. Sí, por cierto. Muy bella canción, muy bella historia narra esta canción. Tenemos un tema que no es canción, sino de salud, un tema sumamente interesante, sumamente importante para todo el ser humano. Es el Alzheimer. Sí. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, podemos decirlo de la siguiente manera. Alzheimer engloba todo lo que tiene que ver con problemas de la memoria. Y me refiero porque ese es el lenguaje que se ha empleado de manera común para poder entenderse mejor o de una manera más práctica. Sí. Porque el primer tipo de trastorno neurocognitivo que se conoció fue bien descrito de una manera bastante pausada e ilustrada por un científico que se llamaba Alzheimer justamente, Alois Alzheimer, a inicios del siglo XX. Entonces, en ese sentido, él describía el caso de una señora que tenía problemas de memoria, entre otras manifestaciones. Y desde ahí se fue narrando el caso y al publicarse se fue conociendo más esta enfermedad y a partir de, en honor a él, se conoce la enfermedad. Exacto. Cuando es asociada a Eso es cierto igual que depósito. el síndrome del Down. No. O sea, lo digo por quien lo... A la analogía. Sí. A eso me en este refiero. caso sí. O el síndrome de Turner. Exacto. Sí. Entonces, decir que la doctora Gómez es psiquiatra geriátrica y adicionista. Así es, ¿verdad? Doctora, ¿y cuáles son vamos a hablar de causa primero? ¿Existen causas por las que se da esta patología? Sí. A propósito yo te diría que en este caso sería multifactorial. Sí se ha descrito un rol genético que en este caso se hereda bastante. Tenemos también factores socioambientales, tales como la misma dieta que sea no adecuada, falta de ejercicio físico, como por ejemplo una vida sedentaria, disminución en la reserva cognitiva. Cuando hablo de reserva cognitiva es un bajo nivel académico o un bajo funcionamiento a nivel de neurocognición. Me refiero, son ese tipo de personas que se han rezagado más a la hora de formarse o de mantenerse activa, ya sea leyendo, calculando, dirigiendo algún negocio, entre otras manifestaciones o cosas que se pueden realizar, incluso hasta haciendo listas del supermercado. Eso es como ejercitar el cerebro. Exactamente. Mantener activo el cerebro. Sí. Mira qué interesante esa parte que has dicho de el bajo nivel académico. Sí. Personas que no se interesan como por alimentar su intelecto, ¿no? Sí. Es a lo que usted hace referencia con esto del bajo nivel académico. Se ha dicho, es una frase muy común, de que el órgano que no se ejercita se atrofia. Refiriéndose precisamente a esas personas que quizás como que son muertos vivos, porque no se dedican a una tarea, no hacen ejercicio, no retan precisamente a su cerebro. Es que entiendo que el límite es infinito del ser humano y justamente la neuroplasticidad, contrario a lo que se creía, no acaba, que quizás sea un poquito más lento y le tome más tiempo, sí,
pero es mejor enfocarse en lo que todavía nos queda por vivir y lo que tenemos a la mano dentro de los recursos que tenemos. Otros factores de riesgo, como por ejemplo el mismo sexo femenino, aquí tenemos. O sea, es más común en las mujeres que en los hombres el Alzheimer. Sí, mucho más común. Wow. La edad avanzada, ese es otro. Otros factores de riesgo, pero ya para trastornos neurocognitivos en general, tenemos problemas de visión, problemas auditivos, consumo de sustancias tóxicas, tales como alcohol, cigarrillo, trastornos mentales o condiciones de salud mental no controladas, como depresión, ansiedad, factores de riesgo cardiovasculares, de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, entre otros. Ya al final de la vida, entonces los modificables que tenemos serían más bien el auditivo, que aunque lo mencioné antes, es más destacado al final, la contaminación del aire y el aislamiento social. El aislamiento social, sí, porque que no está... Y la soledad. Interactuando este individuo, ¿verdad? ¿Hay diferentes tipos de Alzheimer o un solo? Sí, hay diferentes variantes. Lo que pasa es que son términos un poco más complejos, pero vamos a ponerlo para poder entenderlo y digerirlo más a grosso modo. Dependiendo de las manifestaciones clínicas, tenemos uno que me predomina con problemas de memoria y otro que no me predomina de problemas de memoria. Entonces, cuando hay problemas de memoria, tenemos una versión que es amnésica, en este caso, y tenemos otra manifestación que es no amnésica. ¿Y cuáles son las características diferentes que tienen estas? De diferencia es que tenemos una predominancia, y valga la redundancia, que cuando hay problemas de memoria lo que me tienen es alteración en la memoria a corto plazo. Es decir, es el tipo de persona que le cuesta recordar lo que sucede de una vez, vamos a ver. Y también en este sentido, un ejemplo, si tú estás hablando de un tema familiar con ellos, en 5 minutos o en 10 lo puede haber olvidado. Te repite mucho las cosas, la misma pregunta. Puede haber olvidado cerrar la puerta, dejar la estufa encendida, entre otras cosas. También hay otras condiciones que se acompañan, que son, en este caso, alteraciones en la vida diaria, en el desempeño. Pero eso es común de ambas. ¿Como cuáles? En este caso, problemas para poderse vestir, problemas para poderse bañar, problemas de continencia urinaria y de esfínter rectal en este caso. Hay otras que son un poquito más elaboradas. En este caso sería tal mismo manejo de finanzas, pero esas se pierden o se tienden a perder antes que las otras. Si bien es cierto, dependiendo del tipo, ya volviendo hacia atrás, porque estamos hablando de las variantes de Alzheimer en específico, hay diferentes etiologías. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Hay otro tipo de etiologías. En este caso tenemos diferentes sabores, como digo yo. Hay una que puede ser secundaria enfermedad médica. Hay uno que puede, en ese tipo, tenemos la enfermedad de Parkinson asociada a esta. Tenemos también demencia frontotemporal, que es la que se ha conocido más ampliamente por Bruce Willis, el actor, que es la que tiene. También tenemos la vascular, que es la que le da al paciente, por lo general, después de una enfermedad cerebrovascular o enfermedad multivasos en este caso. Eso que menciona de Bruce Willis, que la gente a veces conoce ciertas enfermedades porque le da a un famoso y la gente comienza a investigar. Es bastante triste y hay algo que yo siempre he dicho en cuanto a Bruce, el saber elegir su familia. A pesar de todo, a pesar de estar separado de su esposa, él supo elegir. Siempre ha cuidado de él. Él entiendo que él supo elegir y también
según lo que infiero, sus herramientas interpersonales y personales parece que eran o estaban, vamos a ponerlo así, bastante desarrolladas, porque es que eso no se improvisa, cualquiera no se queda bajo las circunstancias que pueden experimentar, porque es que cada vez va a depender más y va a demandar más. Entonces, esto del Alzheimer se puede considerar como un trastorno neurodegenerativo. Sí, es un tipo de trastorno neurodegenerativo, Okay. como el Parkinson, esclerosis múltiple, entre otros. Vámonos a una pausa al regreso para que nos hable un poquito, ya que hablamos de causa, un poquito más a fondo de los signos y los síntomas. Claro. Y cuáles son, bueno, sí, precisamente las señales de alarma de que una persona puede ser candidato a padecer Alzheimer. Claro. Pausamos. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi acera. Si no estás aquí, despierta la noche, se cuenta la tarde, respiro. Pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Que extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Dime si el azul de tu mañana se desprende de mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Tú estás aquí. Despierta la noche y se borra el silencio, respiro. Dime lo que piensas tú de mí. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV, como cada sábado, esta entrega especial de este espacio con la finalidad de orientar a cada uno de nuestros televidentes. En esta ocasión conversamos con la doctora Natalie Gómez, psiquiatra geriátrica y adiccionista. Hoy en día tratando el tema del Alzheimer, de esta patología neurodegenerativa. Doctora, señales de alarma sobre esta patología, ¿cuáles serían? Bueno, primero, que el familiar o el allegado empiece a notar un cambio de cómo era la persona con respecto a su funcionamiento.
eso es sumamente importante y uno lo toma en cuenta para el diagnóstico. También que el mismo paciente se sienta diferente, que no se está desempeñando de la misma manera que antes. Otras señales de alarma sería lo siguiente: el paciente se me pierde en lugares conocidos. El paciente me tiene problemas para calcular, sacar las cuentas, olvida dónde deja las cosas, me acusa a los familiares o al servicio que tiene no sé cuántos años con ellos de que le están robando las pertenencias. Otro signo de alarma podría ser, en este caso, que se levante de noche pensando que algo está pasando en la casa o que se pueden meter a robar. Pero ahí no entraría lo que son los delirios. Sí. Señales como delirantes. Sí, porque ese es otro elemento y por eso es que me traen más a los pacientes. Aproximadamente hasta un 90%. Incluso se podría describir hasta más de esos síntomas me aparecen. Son los síntomas neuropsiquiátricos o síntomas conductuales y psicológicos de los trastornos neurocognitivos. En este caso tenemos los síntomas psicóticos. Sí. ¿Qué otra cosa yo te podría señalar sumamente importante? El cambio en el patrón de higiene también. Que me deje la estufa encendida, que se le olvide una receta, que se aísle el familiar, que me vaya perdiendo poco a poco la independencia y autonomía con respecto a ir al baño, a arreglar cosas en la casa que usualmente me hacía, en caso de ser una mujer, que usualmente son los que la hacen. Manejar, que me tenga accidentes. Esa es otra señal de alarma. Yo te diría que más o menos esos serían algunos. Incluso en el trabajo también hay algunas señales que pueden salir. 2 preguntas, doctora. ¿Los pacientes llegan tarde a consulta por el tema del Alzheimer? Y la otra es, hemos visto a muchas personas que de repente desde un destacamento se está haciendo el llamado, tenemos por aquí a la señora o al señor fulano de tal, dice que es de tal sitio y que no sabe cómo regresar a su casa. O sea, salió, dice del sitio que es, pero no sabe cómo regresar. Pero gracias a Dios que llegó a un destacamento. Sí, sí. En ese caso, generalmente llegan más tarde que temprano. Esa es a la consulta. Esa es la situación, ya cuando los síntomas están muy avanzados. Y es bastante limitado lo que nosotros podemos hacer y el cuidador ya por lo general me está sobrecargado y me han agotado recursos que pudieran usarse a posteriori. ¿Cuál es el área del cerebro? Bueno, usted habló de la parte frontal, pero ¿qué otra área del cerebro es más afectada por el tema del Alzheimer? Bueno, en este caso tenemos la parte de la memoria. La parte de la memoria se encuentra en el área temporal, el hipocampo, y después de ahí se van a ir afectando otras áreas que generalmente me predominan en el área cortical, o sea, la corteza del cerebro. Ahora, dependiendo del tipo de demencia también, porque en este sentido se van a dividir también las demencias, porque hay corticales y subcorticales. Es un mundo bien amplio y complejo. E interesante, eso de la neurociencia, es amplio e interesante. Sí, y con mucha evolución. Me lo llevan, como te digo, por los síntomas conductuales. Porque no duerme, porque no se quiere bañar, porque no sale de la habitación, no disfruta nada, porque está llorando, porque está ansioso. Es muy difícil y a veces ni siquiera saben describir lo que está pasando. Doctora, pero hay algo también interesante en este tema de este tipo de demencia. Siempre como que hay algo que se queda, algo específico. Puede ser una persona, como puede ser una cosa. Por ejemplo, el caso más grave de Alzheimer que en este tiempo se ha descrito es un señor que era músico, no recuerdo el país, que ha olvidado todo, pero la música, tocar ciertas notas, no lo ha olvidado. Lo que sucede es que
eso toca una parte muy primitiva de la memoria, que es la parte que me tiene que ver con emociones. Entonces, nosotros para sobrevivir tocamos emociones. Sí. Y de eso nos servimos para utilizar la musicoterapia, Claro. que tiene mucha evidencia Sí, sí. para el tratamiento personalizado de los trastornos neurocognitivos. Y tiene mucha evidencia. Se puede, usted va a tener que volver de verdad a este espacio porque Cuando quiera. los temas que usted trata son bastante interesantes, doctora, y conocer de este mundo, que es algo que le puede pasar a cualquiera. A cualquier Sí, individuo sí. puede ser afectado por algún tipo de demencia. Sí. Entonces, conocer eso es sumamente importante. ¿Se puede prevenir? Yo te diría que sí y no. Me refiero a lo Sí, siguiente. ¿por qué? Y no, ¿por qué? Ahora me refiero. Hay heredabilidad. A factores genéticos. Hay factores genéticos que lamentablemente cuando hay una herencia dominante yo no lo puedo controlar porque se va a manifestar el trastorno neurocognitivo. ¿Qué porcentaje tiene un individuo de padecer de algún tipo de demencia si los padres ya padecieron? ¿Hay algún número, un 20%, Porque 30%? ¿Quiere que te diga algo? En ese sentido hay que hacerle el estudio para ver qué tipo de afectación es que me tiene, según el gen, porque es que hay diferentes tipos de genes que me salen afectados y también el tipo de demencia. Y en base a, tendríamos el pronóstico y te daríamos la valoración. Pero hay familias enteras con trastorno neurocognitivo y enfermedad de Alzheimer. Incluso hay etnicidades que me tienen una mutación sola. Sí. Y sí se puede prevenir porque destacar los factores de riesgo y factores protectores que había hablado anteriormente. Si tú te pones a hacer ejercicio, entonces tenemos un factor a favor. Eso fue publicado, ya más estudiado por The Lancet, una comisión que formaron en el 2024, y lo dividieron factores de riesgo, edad y protectores, edad temprana, edad media y edad tardía. Si hacemos eso, tenemos 51% o la mitad de trabajar esos factores. Entonces, ya conociéndolo, si hacemos esas intervenciones, es significativo el cambio que podemos tener. ¿Se sabe cuál es el número poblacional de Alzheimer a nivel mundial? Bueno, ¿Cuál es el hay porcentaje? un estimado que ahora mismo yo te puedo decir que yo no lo domino. Porque para los números soy muy mala, a sinceridad. Porque somos dos. Somos dos, doctora. Y se pronostica que va a ir creciendo cada vez más. ¿Eso es mito o realidad, doctora? Es que va a ir creciendo porque es que lamentablemente tenemos un sistema de salud que está saturado y que tiene un manejo subóptimo. Me refiero a que necesitamos elementos de promoción y prevención de salud mental. Y también los recursos que tenemos humanos aquí, que no lo tiene todo el país, lo podríamos estar empleando de otra manera más Pero efectiva. también el estilo de vida no influye para que esto también se incremente a nivel mundial. Claro, por eso en países de alto nivel socioeconómico va a ir disminuyendo y eso es lo que ha estado pasando, los casos de trastorno neurocognitivo. En tanto que en países de bajo ingreso y mediano ingreso, eso está pronosticado a ir avanzando desde un 30% hasta en el 2050 un 100 y pico por ciento los casos de trastorno neurocognitivo. Es elevado. Entonces, estamos hablando de unos números magistrales. Doctora, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarla? ¿Dónde encontrarla? Yo laboro en neurociencias, entonces allá me pueden contactar al 809-383-5590 y también al 809-227-5424. ¿Sus redes sociales? Doctora.Natalie.Gómez-Abreu. DR. Natalie con H después de la T y E Gómez Abreu, todo pegado.
en Instagram solamente tengo las Excelente. redes. Muchísimas gracias, doctora, por compartir este tiempo con nosotros, con estas interesantes orientaciones, y espero tenerla pronto por acá de nuevo. Igualmente, y espero poder seguir compartiendo de lo poco que conozco, porque es bastante amplio. Bueno, conocen buen poco. Sí. Señores, será hasta una próxima entrega. Pásenla bien. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima.